Hola a todo el mundo, somos Alba Gómez Gil y José Ita y os damos la bienvenida a Meneando el Avispero, un podcast de sexología feminista, crítica y reflexiva, donde trataremos temas polémicos o controvertidos e intentaremos debatir y cuestionar todos los puntos de vista, aunque no sean políticamente correctos. Si nuestro contenido te incomoda o te remueve, habremos cumplido nuestro objetivo. Hoy venimos a hablar de un temazo que tiene dividida a la sociedad, lo que se conoce como gestación por sustitución, gestación subrogada, vientres de alquiler o explotación reproductiva, según el prisma de quien lo mire. Vamos a intentar dilucidar todas las connotaciones biopsicosociales y económicas que pueda haber detrás de esta práctica, para bien o para mal, y a reflexionar sobre dilemas como la infertilidad, vivencias LGTBIQ+, el deseo frente a los derechos o el trauma. Y también vamos a dar lugar a una figura que casi nunca está en el centro de este debate, la criatura. ¿Dónde acaba la autonomía de las personas adultas y dónde empieza el interés superior de la persona menor? ¿Hablamos de libertad reproductiva o es externalización de la maternidad? ¿Es planificación de un deseo profundo o la planificación de una separación? Qué maravilla de entrada acabas de hacer. Sí, qué bien, ¿eh? Bueno, un tema que se sale un poco del esquema de lo que solemos abordar generalmente, ¿no? Como que solemos entrar en temas más relacionados con la erótica y demás, y hoy abordamos otra cuestión de la sexualidad que en este caso tiene que ver con la reproducción, ¿no? Esto también forma parte de la sexualidad. Sí, o sea, ¿qué cosa más sexual hay que reproducirse? Bueno, hay muchas cosas más. Bueno, pero ¿También realmente existe la reproducción asexual o tú no diste conocimiento del medio? Bueno, me refería en humanos, no seas tiquismiquis. No, bueno, y también decir que es el primer episodio de la segunda temporada y que, bueno, que bienvenidas a todas estas personas que nos han descubierto hace poco y que están ahora escuchándonos. Y gracias por seguirnos en esta segunda temporada. Eso es. Bueno, vamos a utilizar el término gestación por sustitución para referirnos a la gestación subrogada, vientres de alquiler o explotación reproductiva, como has dicho, depende de quién lo mire, ¿no? Porque a día de hoy todavía es el término paraguas que se está utilizando a falta de tener un término más preciso, más acotado. Lo de gestación subrogada al final se escucha mucho porque viene del inglés surrogacy, ¿no? Pero a lo mejor no es totalmente fiel a lo que implica y bueno, tal vez los usemos indistintamente. Es un poco para que la audiencia sepa a qué nos estamos refiriendo. Y no es más al final que esta situación en la que una persona gesta, ¿no? la criatura de otra persona que ha podido poner la parte genética o no, dependiendo de la situación, o parte de esta genética o toda, a través de un contrato mercantil, ¿no? Al final se mercantiliza el proceso reproductivo y este contrato puede ser económico o altruista, pero al fin y al cabo hay un contrato porque forma parte de un acuerdo de colaboración entre dos personas o entidades. Efectivamente, muy bien. ¿Concuerdas con esta definición? Concuerdo con esta definición. ¿O quieres dar algo más? Bueno, en verdad también dar este apunte que luego sé que vamos a profundizar durante el episodio, de que, bueno, al final hay personas que lo pueden hacer altruistamente, pero la gran mayoría suelen ser personas que lo hacen por dinero, ¿no? Que cobran una cuantía económica por ceder, pues eso, su útero, su parte gestante, ¿no? Y que muchas veces pues no son personas gestantes pues bueno, que lo hagan como un complemento a su economía, sino también partiendo de una necesidad económica, ¿no? Como... Sí, hay un tema de clase ahí, ¿no? Exacto. Y de poder adquisitivo, poder socioeconómico. Eso es. Y bueno, pues todo el mundo sabe, ¿no? Que en España esta práctica no es legal y que muchas personas pues lo hacen recurriendo a personas, pues yo qué sé, de otros países, como por ejemplo, pues bueno, ahora últimamente estaba muy, muy de moda el tema de Ucrania, ¿no? De Estados Unidos, etcétera. Vale, de acuerdo. ¿Por dónde empezamos con el melón? Bueno, yo he de decir que hasta que nos hemos planteado grabar este episodio tenía bastante clara mi postura, además desde un activismo bastante arraigado y concreto, ¿no? Para quien no lo sepa, yo además de sexóloga también hice en su momento la formación de doula, entonces estoy bastante conectada con todo el tema de la maternidad, la psicología perinatal, el acompañamiento durante todas las fases del proceso de maternidad, desde la búsqueda, el embarazo, el parto y el posparto, ¿no? También soy asesora de lactancia, profesora de hipnoparto, o sea,
estoy conectada con este mundo y hasta este momento tenía muy clara la postura de que esto de la gestación subrogada no cumple con los requisitos mínimos que deberían ser necesarios para que una criatura, y aquí pongo el foco en las criaturas, pueda venir a este mundo de una manera lo menos traumática posible, respetuosa y donde sus derechos primen por encima de otras cosas. Esto que queda un poco etéreo, ahora lo aterrizamos. Sí, porque para mí ha sido como 2 pasos más allá, ¿no? O sea, para mí, inicialmente, el debate sobre la gestación subrogada, o como lo queramos llamar, parte de la base de decir, oye, es que estas mujeres, ¿no? O estas personas gestantes se las está explotando, ¿no? Es una explotación, o sea, es una gestación, pues eso, que a cambio de dinero, ¿no? Con lo cual hay una explotación económica, hay una explotación de tu sexualidad. Al final, para mí, esto es un trabajo sexual y muchas de las críticas que se le hacen a este sistema parten de la base de que hay una explotación sexual de la persona gestante, ¿no? Lo cual es cierto en muchas ocasiones, pero esto pasa como con el debate de la prostitución y el trabajo sexual, ¿no? Claro. Que al final, obviamente, hay un tema, una intersección de clase ahí, sin duda alguna, pero también la mirada externa puede ser paternalista o maternalista, ¿no? En el sentido de quiénes somos nosotras para decidir cómo se ganan la vida las personas, ¿no? Y el cuerpo, al final, es otra herramienta de trabajo puesta a disposición del sistema capitalista, igual que lo puede ser la mente. Si trabajas en una Big Four 14 horas al día, estás poniendo una parte muy valiosa de ti misma al servicio de ese sistema capitalista. Claro. ¿Por qué no? Por el puritanismo, al final, cuando la sexualidad se pone a disposición del mercado, escuece un poco más. Claro, o sea, a mí aquí me pasa como que para mí el debate aquí es el mismo. O sea, yo tengo una posición de persona feminista pro-sex y a mí me parece que mientras una persona lo haga desde una posición libre, informada y consensuada y etcétera, pues ¿por qué no puede poner su cuerpo al servicio de un sistema y aprovecharse de él a cambio de una transacción económica, sobre todo en una sociedad puramente capitalista como es esta en la que vivimos, ¿no? Sí. Entonces, para mí aquí, pues igual que una persona puede decidir libremente prostituirse, pues una persona puede decidir libremente poner al servicio de otras su útero para gestar y luego darles ese bebé, ¿no? Obviamente aquí el debate es: ¿existe esa libertad realmente en un sistema capitalista donde la opresión es que si no tienes dinero te mueres? Entonces, entiendo lo que dices de libremente, ¿no? Pero nadie es libre al final. Lo que pasa que dentro de esa libertad, por otros privilegios que tenemos de raza, de clase, de poder adquisitivo, de origen, etcétera, tenemos más posibilidad de optar a unas alternativas u otras, ¿no? Claro, y aquí también lo que pasa es que, bueno, es un poco lo que has dicho tú, ¿no? ¿Quién es más libre? La persona que decide prostituirse, elegir a sus clientes y tener pues encuentros sexuales pagados un par de veces por semana y con eso vive estupendamente, o la persona que todos los días se levanta a las 7 de la mañana, se mete en un atasco, llega a las oficinas de una Big Four y está alquilando su mente al sistema durante 9-10 horas y luego vuelve a su casa destrozado, ¿no? Y no tiene tiempo para hacer nada y no tiene tiempo, por ejemplo, para dedicarse a su familia, ¿no? Esto es un debatazo y en el fondo a mí pues es un poco lo que dices tú, entra en juego todo el tema puritanista, ¿no? De oye, esto te parece peor porque entra en juego la sexualidad de las personas, ¿no? Entonces para mí hasta aquí pues el debate está muy claro, ¿no? Porque desde una posición pro-sex, pues oye, cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Y cada una y todo bien. Pero sí es cierto que aquí entra en juego un tercer elemento que yo... Claro, cuando entras en profundidad a pensar, ¿no? Y a reflexionar sobre este tema, es cuando te das cuenta de que no es exactamente igual prostituirse que alquilar tu útero para una gestación. Porque está lo que tú has dicho antes, ¿no? La criatura a la que tú, de una forma premeditada, ¿no? le estás negando que en el proceso del parto, ¿no? En el proceso del nacimiento, que es uno de los momentos más importantes de la vida de una persona, pues no va a tener pues esa piel con piel, ¿no? No va a poder desarrollar un apego como debería, ¿no? O sea, como nos gustaría, porque la persona que le ha gestado a partir del momento 1 del nacimiento ya no la va a volver a ver, ¿no? Y va a tener que estar con otras personas con las que no ha pasado tiempo, ¿no? Con las que no ha convivido durante esa gestación. Entonces, claro, estamos
vulnerando los derechos de la persona que está naciendo y de la infancia, por así decirlo. Uh-huh. Claro, y aquí la cuestión es que efectivamente, tú lo has dicho muy bien, ese momento del nacimiento es súper importante a nivel de desarrollo neurológico, de emocional también. Aquellas criaturas que al nacer son separadas de la persona que las ha gestado, desarrollan una herida muy grande, un trauma de separación que evidentemente puede subsanarse, y ahora ponemos como casos así un poco más concretos, pero tú estás premeditadamente contribuyendo a que esto ocurra. Y aquí yo también pensaba, ¿no? O reflexionaba, hay situaciones en las que, pues oye, a lo mejor por prematuridad o por una situación de salud en el momento del parto, etcétera, imagínate que se recurre a una cesárea de urgencia y la criatura que nace es separada de su madre al nacer porque tiene que ingresar en la UCI neonatal inmediatamente por una cuestión primordial de seguridad, no puede hacer ese piel con piel. A lo mejor la madre sufre una situación médica que requiere de una hospitalización y estar unas horas en observación, etcétera, y a lo mejor conoce a su criatura 17 horas después del parto. Se han dado muchos casos. Seguro que la audiencia conoce a alguien o lo ha vivido en sus propias carnes o conoce a alguien que ha tenido una situación similar. Incluso estos casos no tienen por qué darse de una forma pues que no queda más remedio. A veces se dan por violencia obstétrica, que este es otro temazo, y a veces es porque hay un cambio de turno en el hospital, interesa que tal, venga, pues recurrimos a cesárea, ¿no? El motivo, yo a lo que quiero llegar es que cuando esto ocurre, evidentemente esa madre o esa madre que acaba de parir se queda también muy jodida, ¿no? Porque el cerebro lleva todo el embarazo haciendo un proceso de adaptación, la amígdala está cambiando, cerebralmente hay modificaciones que se pueden observar en TACs y es un proceso muy potente, ¿no? Y lo que es esperable, biológicamente hablando, es que cuando una mujer o una persona da a luz, se reencuentre con su cachorro, con su criatura, ¿no? Como mamíferas que somos. Que si esto no ocurre, tu cerebro no lo procesa. Esto es como que no lo entiende, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi cachorro? Y esto desde la psicología perinatal, lo que se dice muchas veces es que esto es subsanable, en el sentido de ese momento piel con piel es muy importante, pero el vínculo no se construye por ese momento concreto, sino que el vínculo es algo que se va trabajando, se va construyendo, se va creando, ¿no? De hecho, los padres o las parejas o las personas que no gestan también desarrollan vínculos profundos y muy potentes con sus hijos e hijas sin tener que haber gestado y sin haber hecho ese contacto piel con piel, a lo mejor inmediatamente tras el nacimiento, ¿no? Entonces yo lo que me preguntaba era, si en estas situaciones que obviamente no son premeditadas, sino totalmente circunstanciales, de urgencia y demás, lo que se dice es que no pasa nada, que ese momento piel con piel no es tan importante, que el vínculo se reconstruye, porque cuando hablamos de gestación subrogada o gestación por sustitución, esto pasa a tener una connotación tan grande. ¿Es por la premeditación? Entiendo que la respuesta es sí, ¿no? Que tú deliberadamente no puedes vulnerar el derecho de la criatura de esa manera con esa premeditación. Pero, ¿y si... Me estoy soltando un monólogo, Pero ¿y si el deseo de esas personas que van a ejercer de familia de esa criatura es tan grande, ¿no? Que lo que van a proporcionarle después de ese momento, que además pueden saber que es traumático y pueden informarse de lo que supone y demás, es mucho más beneficioso y más poderoso, ¿no? ¿Es tan malo? Es que para mí hay un punto que ha estado muy bien ahí en la clave, que es la premeditación. O sea, realmente, ¿qué es mejor o peor, ¿no? Si es que se puede poner en esta escala, que tampoco es igual comparable en todos los casos, ¿no? Pero una situación inesperada como la que has descrito, ¿no? De pues una cesárea o inesperada también puede ser, pues yo qué sé, que después del nacimiento bombardeen tu ciudad.
¿no? Como habrá pasado tantas veces en los conflictos abiertos que hay ahora mismo en el mundo, ¿no? O situaciones en las que te quiten a tu bebé, pero no porque, o sea, por cualquier tipo de motivo ajeno a ti, ¿no? Y eso es inesperado y tienes que sobreponerte a ello de una forma, repentina. ¿Y eso es mejor o peor que una situación planificada? Claro, es que en una situación planificada puedes poner muchísimos medios y es lo que dices tú también, claro, puede ser subsanable. Vale, pues si es subsanable, igual es subsanable mucho mejor si es planificado que si es repentino, ¿no? Sí, esto me lleva también a pensar en las causas que te llevan a tener que tirar de gestación por sustitución, ¿no? Obviamente hay causas a lo mejor un poco más superfluas o banales, podríamos decir, o incluso, no sé. Sí, como inadecuadas, ¿no? O innecesarias. Tampoco quería yo entrar a juzgar, ¿no? Pero, bueno, más superfluas tal vez. Como puede ser, por ejemplo, que una persona que tiene útero y tiene la capacidad de gestar decida no hacerlo porque no quiere que su cuerpo pues pase todo lo que conlleva un embarazo, que no se quiere enfrentar. A lo mejor porque físicamente le preocupa mucho o porque psicológicamente no está preparada por, yo qué sé, problemas de salud mental, trastornos de la conducta alimentaria, X, lo que sea. O simplemente porque no le sale del coño pasar por ese proceso del embarazo. Aquí hago un pequeño paréntesis porque yo también pienso que el embarazo tiene una razón de ser, ¿no? Y es el prepararte también para un cambio tan drástico en tu vida como es la llegada de una criatura y por eso necesitas 9 meses, por eso poco a poco las hormonas van haciendo un determinado efecto, van moldeando también tu amígdala, tu cerebro, para que, bueno, cuando nazca tu cachorro no te pille por sorpresa y sea como, coño, ¿qué ha pasado? De repente tengo a un ser tremendamente endeble, ¿no? A mi cargo y no me he enterado. Pues esto tiene un porqué. Pero a lo que me refería es que mientras que hay causas superfluas, como puede ser esto que acabo de comentar, también hay otras causas que radican a lo mejor más en problemas de infertilidad, paternidades, maternidades LGTBI. Entonces, claro, aquí sacamos el tema de el deseo de maternar o paternar frente al derecho de maternar y paternar. Claro, porque hasta donde, o sea, como entendemos en los derechos sexuales y reproductivos, ser padre o madre, ¿no? Reproducirse no es un derecho, es un deseo. Claro, o sea, existe un derecho sexual en la Declaración de Valencia que dice que tenemos derecho a una planificación familiar, ¿no? Y a elegir el número de hijos e hijas que queremos tener, el espaciamiento entre ellos, pero más desde el prisma de la planificación familiar y el control reproductivo. Claro, lo que pasa es que también hay un derecho, dímelo tú, que es que todas las personas tenemos derecho a tener acceso a al máximo nivel de tecnología disponible en temas de salud sexual, ¿no? Correcto, pero con matices. De hecho, por ejemplo, si tú te vas a la situación de la reproducción asistida en el Estado español, no todo el mundo tiene acceso por la seguridad social, ¿no? Tienes que tener menos de 40 años, no tener hijos o hijas previamente, no haberte hecho una vasectomía o una ligadura de trompas, en fin, hay una serie de requisitos que cumplir. Claro, pero entonces lo que pasa es que yo pues no me lo paga la seguridad social, pero yo derecho a acceder a esa tecnología como persona tengo derecho, porque bueno, pero si es lo que pago, realmente puedo acceder claro, a pero ello. eso ya no es un derecho, eso es una capacidad o un privilegio si quieres, pero no es un derecho. Vale, lo que pasa es que ahí, en el fondo, a donde yo iba, es que el mismo derecho a acceder a ese nivel máximo de tecnología en nivel de salud sexual tienen tanto la persona que quiere acceder a un vientre de alquiler porque no quiere modificar su cuerpo, ¿no? Porque no se quiere exponer a estos cambios, como la persona que es infértil. Porque en el fondo, a nivel de derechos humanos, de derecho sexual y reproductivo, todas las personas tienen los mismos derechos, independientemente de si te has hecho una vasectomía o una ligadura de trompas, o si quieres ver modificar tu cuerpo, o si eres infértil. O sea, la cuestión es que hoy por hoy eso es lo que está en debate, eso es lo que está en jaque, que no hay ese derecho garantizado. De hecho, por eso en muchos países no es legal la práctica y por eso se recurre a ir a Ucrania o a algunos estados de Estados Unidos donde sí que lo es, ¿no? Pero es verdad que no tenemos como tal derecho a
ser padre o madre. Es decir, podemos tener un deseo profundo y nos beneficiamos de técnicas o herramientas disponibles en algunos sitios para hacerlo, pero esto hace que nos planteemos los debates más morales o éticos detrás de lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Hasta qué punto mi deseo profundo de ser padre o madre, ya sea por infertilidad o por una realidad LGTBI, sirve o justifica, mejor dicho, que haya otra persona que tenga que poner a disposición de este proceso su cuerpo, su útero, y que sufra también, y digo sufra, ya no experimente, sino sufra las consecuencias de un embarazo y sobre todo de la separación de la criatura, que yo creo que es el momento más traumático, porque además, a pesar de que tú puedes ser muy consciente de que ese momento va a llegar, cognitivamente hablando, luego la experiencia carnal, física, una vez que has parido a esa criatura y que ya no está en ti, o sea, es que es esa falta del cachorro que te decía antes. Hay una parte que tu cerebro, por mucho que tú te hayas preparado racionalmente, límbicamente no lo entiende. Porque límbicamente, como mamífero, ese cerebro espera que haya ¿no? Espera oler a la criatura, espera sentir el calor en su piel, en fin. Yo con todo esto que cuentas estoy de acuerdo, realmente, pero también... Porque yo en este tema al final yo tengo como más preguntas que respuestas, ¿no? Porque me parece un tema muy interesante y es un debatazo porque al final yo no tengo una posición muy clara, ¿no? Y con respecto a todo lo que estás diciendo, lo entiendo y por supuesto estoy de acuerdo, ¿no? Claro, si tú te tiras 9 meses gestando y tu cerebro cambia y tus hormonas y todo está preparado para que recibir un cachorro y luego lo recibes y no... y te lo quitan, ¿no? O lo cedes, aunque tú lo hayas planificado racionalmente, tus hormonas no van con la planificación racional que tú has hecho, ¿no? Pero ¿hasta qué punto no es paternalista o maternalista pensar que una persona no puede hacer esto porque yo es que creo que no le va bien, ¿no? Porque, yo qué sé, hay muchas personas que van a la guerra o que van a países en conflicto a prestar ayuda humanitaria y saben a lo que se van a exponer y saben que van a ver pues a personas desmembradas, que van a ver situaciones de grandísima injusticia, que van a ver a personas pasando hambre, ¿no? Y todo esto tiene unas consecuencias enormes en todo, ¿no? Luego hay mucha gente que tiene un montón de estrés postraumático pues por haber estado en un país con conflicto y haberse despertado durante meses un montón de noches por bombardeos, ¿no? Y tú sabes que tu cuerpo va a cambiar, sabes que tu amígdala va a cambiar, pero aún así decides ir. Y como esto es algo que se entiende desde, pues eso, desde lo humanitario que es, ¿no? El ir a prestar un servicio humanitario o ir incluso dentro de, ya mezclando con otros temas, ¿no? De la masculinidad o lo que sea, de ir a servir a tu país, ir a luchar contra el enemigo y tal, pues aquí ya se entiende como que eso está guay, ¿no? Pero para mí en el fondo es lo mismo. O sea, es exponerte a una situación que sabes que va a tener unas consecuencias físicas y psicológicas en tu cuerpo y en tu cerebro por un bien mayor que puede ser el servir a tu país, el servir a los demás o a personas en situación de vulnerabilidad o por ayudar a otras personas a formar la familia que quieren formar. O por ganar, ¿no? dinero para alimentar a tus propias criaturas. O por ganar dinero para lo que quieras, porque en el fondo en una sociedad capitalista tú puedes querer el dinero pues para ir al casino si te apetece, ¿no? Entonces... aquí a mí ya me entran muchas cosas en conflicto. Hasta ahí guay, y creo que volvemos otra vez a lo que decíamos antes, que esa parte está clara, pero entra la variable de la persona menor, de la criatura, ¿no? Y esa premeditación. Pero yo aquí pienso, ¿y qué es peor? Esa separación inmediatamente después del nacimiento, pero luego la garantía, precisamente por esa planificación de un piel con la familia adoptiva, ¿no? No biológica, o tal vez biológica pero no gestante, y ese cuidado y esa generación del vínculo y del apego y tal, porque por ejemplo cuando una pareja decide tener una criatura y sabe que por su circunstancia personal y laboral a las 17 semanas esa criatura va a tener que ingresar en una escuelita infantil,
Aquí, ¿qué pasa con el apego? Porque hasta donde yo sé, la etapa 0 a 3 años es imprescindible para la configuración del apego. La Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Tú me dirás, Julio, ¿cómo hacemos esto si estamos dejando a criaturas con 4 meses y medio, 5 en guarderías o en escuelitas infantiles? ¿Que ya no nos preocupa tanto el apego? Es decir, vemos muy mal arrebatar a esa criatura de la persona que la ha gestado porque no se ha podido vincular ni hacer el piel con piel, pero no tenemos ningún reparo en quedarnos embarazadas, parir, siendo totalmente conscientes de que en la semana 17 esa criatura va a entrar en una escuelita y se va a separar de mi cuerpo, cosa para la que no está preparada, tampoco ni emocionalmente, ni vincularmente, ni de ninguna manera. Y no es solo que se vaya a separar de tu cuerpo, es que igual esas dos personas tienen unos trabajos que van, o sea, que es que esa criatura durante toda su infancia va a tener unos padres ausentes. Y eso... ¿Y ese trauma no nos preocupa? Claro, o sea, ¿y por qué no nos preocupa? No nos preocupa porque va alineado perfectamente con el sistema capitalista productivo. O sea, si tú vas a generar un trauma a tus criaturas, pero es para ser un buen individuo productivo dentro del sistema, entonces aquí no pasa nada. Aquí no hay estudios que digan, no, es que si tú dejas a tu criatura a las 17 semanas en una escuelita infantil y la persona que va a recogerla, ¿no?, es una cuidadora, un cuidador, y tú solo le ves para bañarle por la noche y luego para acostarle, y ¿sabes? Y esta situación que en el fondo, digámoslo claro, es una situación de mierda para desarrollar un apego seguro, para todo, ¿no? Pero esto no nos preocupa, ¿no? O sea, para mí aquí habría que poner, o sea, y yo lo pongo en un versus, ¿no? En una balanza. O sea, una persona, una familia, ¿no? Una pareja, como lo queramos llamar, que recurra a gestación subrogada, ¿vale? Y una vez que tiene a su criatura, va a tener una presencia en toda su crianza súper potente, va a desarrollar un apego súper seguro, va en general, ¿no?, con esa situación que podríamos llamar de privilegio, a compensar con creces esa herida de la falta de piel con piel en el momento del nacimiento, ¿no? Y por otro lado tenemos una gestación natural, ¿no?, entre comillas, y maravillosa porque naces piel con piel y tal, pero a los 3 días ya está la criatura fuera del sistema familiar porque es que no se puede, ¿no? Es que hay que producir, es que hay que trabajar, es que tal. Pues yo no sé de quién diga que es mejor o que es peor, pero sí diré que me parece muy hipócrita que una cosa la veamos estupenda porque estamos acostumbrados y acostumbradas a verlo en la sociedad, y que la otra, como es que es un vientre de alquiler, ojo, no, esto está fatal. A mí esto me parece la idea más potente del podcast. Yo hasta ahora no me lo había planteado. Creo que los contraargumentos a esto pueden ir en la línea de como de la premeditación, pero es que al final también es premeditado que tú dejes ¿no?, que sepas que vas a tener que dejar a la criatura en una guardería. Entonces me parece que esto rompe muchísimo en la lógica y que al final lo que puede venir a demostrar es que hay un pensamiento pues abolicionista de la prostitución, o en este caso del trabajo sexual, que también incluye la gestación por sustitución, ¿no?, detrás de las posturas que defienden que es explotación reproductiva y tal. Obviamente, la excusa o la justificación del interés superior de la persona menor también está ahí, también es importante, pero si fuera tan importante, entonces estarías haciendo campañas y saliendo en las carrozas del orgullo, ¿no?, con un mensaje de no tengas criaturas si los vas a llevar a la escuelita con 4 meses. Efectivamente. Y luego también, para mí, hay otro tema importante dentro de esta hipocresía social, que es el tema de la salud mental de las personas gestantes, ¿no?, que hacen la gestación por sustitución, que realmente parece como que nos preocupa muchísimo, ¿no? Nos preocupa muchísimo esa mujer ucraniana, estadounidense o de donde sea, que claro, al dar a su criatura y al haber configurado su amígdala y sus hormonas y todo, pues le van a quedar secuelas, ¿no? Y entonces esto es terrible. Pero claro, solo nos preocupa esa mujer ucraniana en esta situación. Pero cuando hay mujeres que están en situación de vulnerabilidad terrible, ¿no?, o hay otras mujeres
en otros países, digamos, por ejemplo, yo que sé, en África, que por una situación de extrema necesidad al final pues tienen que dejar a sus hijas, a sus hijos, ¿no? A sus criaturas en una patera para que emigren, ¿no? Y tal, eso no nos preocupa, ¿no? La salud mental de esas mujeres ahí nos da un poco igual, ¿no? Bueno, o es que luego a lo mejor tú criticas mucho esta opción de la mujer ucraniana porque su salud mental y pobre y tal y cual, pero luego es la misma mujer ucraniana la que emigra de su país por la guerra y llega a España y se pone a trabajar de limpiadora, ¿no? De hacer labores del hogar, y eso a ti ya no te preocupa. Esa realidad de la mujer ucraniana ya no te preocupa. Claro, entonces para y al final es una opresión de clase. Exacto, también. Exacto. Entonces si a ti te preocupa muchísimo la salud mental de esa mujer en una situación sí y en otra no, pues lo siento, pero esta preocupación es muy clasista y es muy hipócrita, ¿no? Entonces, para mí, realmente, y esto es un poco como una mini conclusión que yo puedo sacar de esto, pero sigo teniendo muchas más preguntas que respuestas, si a ti te preocupa más eso, entonces el problema es un problema social, es un problema estructural. O sea, el problema no es que se le vaya a provocar una herida al bebé, ¿no? Porque con este tipo de gestación, bla, bla. El problema es que socialmente se generan muchas heridas y muchos traumas a todas las personas durante su infancia y durante en el desarrollo del sistema de apego y lo que has dicho tú antes, en ese proceso, en esa etapa de 0 a 3 años que es clave. Entonces, si ese es el problema, redefinamos socialmente cómo funciona pues eso, la sociedad, las escuelitas infantiles, los sistemas de apego. O sea, dame una baja por maternidad y paternidad de 3 años. Sí. Para que yo pueda realmente desarrollar un vínculo estupendo con mi criatura en esa etapa tan importante y que desarrolle un apego seguro. Eso es. Claro, pero no. ¿Por qué? Porque entonces estás atacando directamente al sistema capitalista productivo. Sí, sí. Con lo cual, el problema entonces, ¿cuál es? ¿Producir o las heridas que se le generan a la infancia? No, pues total. Ya nos estamos respondiendo. Total. Y yo quería introducir una última idea un poco disidente de todo lo que hemos estado hablando, que es también cuestionarnos los modelos familiares tradicionales, ¿no? Porque al final da la impresión de que si no consigues tener descendencia, ya sea genéticamente idéntica a ti o no, pero que tú tengas pues lo que llamamos hijos e hijas, ¿no? E hijes, parece que la familia no está configurada o no está completa, ¿no? Y a lo mejor podríamos pensar en modelos familiares un poco distintos, donde podamos cuidar los hijos e hijas de quienes sí pueden tenerlos, ¿no? Y que esas personas que a lo mejor tienen esos hijos e hijas puedan también seguir desarrollando sus vidas profesionales y personales, ¿no? Porque saben que hay como un sistema de crianza colectiva, más comunitaria, ¿no? Donde, bueno, yo pongo los hijos, pero, o sea, yo los pongo al servicio de esta comunidad, pero todas nos encargamos de esa crianza, ¿no? Cocriamos juntas, como un poco más de coparentalidad, a lo mejor. ¿Me sigues? Sí, te sigo, porque al final todo esto está montado dentro de la estructura social de familia tradicional, ¿no? Y tiene que haber un padre, una madre, o bueno, ya podemos empezar a hablar de 2 personas progenitoras y tal, pero ¿por qué no puede haber 7 personas con las que una criatura desarrolle un vínculo estupendo y joder, qué mejor manera de desarrollar un apego seguro si sabes que va a haber 7 personas que te atiendan, ¿no? Cuando tú llores, cuando tú tengas hambre, cuando tú necesites algo, ¿no? Entonces, qué guay, ¿no? Porque además, pues igual, o sea, ¿qué pasa con estos casos en los que hay, pues eso, gemelos, mellizos o trillizos y tal? Y entonces hay un montón de criaturas a las que atender. ¿Por qué no Sí. más personas que puedan atender esto? Sí, o ya no me voy a lo mejor a casos así tan... Pero si mi mejor amiga, que es mi hermana del alma, tiene una criatura que es mi sobrino putativo, ¿no? Y ella quiere hacer pilates 3 días a la semana, pues a lo mejor yo ejerzo de tía madre subversiva, llámalo como quieras, ¿no? Pero al final participo en la crianza de esa criatura si yo no puedo tener mis hijos, por ejemplo, ¿no? Sí, que hay una red. O sea, al final es pensar en una red y pensar qué necesidad hay detrás de ese deseo de maternar, que yo creo que al final también está, o sea, ojo, ese deseo es muy potente y es muy legítimo,
pero al final está muy construido también en una visión pues muy judeocristiana, muy tradicional, muy normativa de lo que es la configuración familiar. Y a lo mejor deconstruyendo esto tendríamos, no digo que acabásemos con la gestación subrogada, porque me parece que no es el quid de la cuestión, pero sí que habría personas más felices porque encontrarían maneras más diversas de ejercer ese deseo de maternar, de cocriar o de cuidar de personitas pequeñas, ¿no? Sí, y además que estarías creando una sociedad mucho más diversa, ¿no? Y ya sabemos que la diversidad siempre suma, ¿no? Siempre es positiva. Entonces, sí, a mí me parece estupendo, y me parece que también puede haber como diferentes modelos, ¿no? de gestación por sustitución, con lo cual, pues es que todo puede ser positivo, ¿no? Igual tú puedes gestar a las criaturas porque tienes la capacidad de gestar, pero luego cuando llegas al punto de los cuidados, ¿no? Y de la infancia, pues igual ahí necesitas esa red que puedes tener. ¿Y por qué ahora nos parece estupendo tener 2 madres, 2 padres y tal? Porque no puedes tener 5 madres y 2 padres, ¿no? Es que al final lo podemos configurar como queramos, y bienvenida sea la diversidad que venga. Y qué guay este final de episodio también, que como decías tú, genera más preguntas que respuestas. Y yo tengo un deseo enorme de que este episodio no sea recibido con odio, ¿no? O con posturas como muy polarizadas, muy blancas o muy negras, porque me parece que hay capacidad de debatir abiertamente y respetuosamente sobre esto, y creo que en esos grises hay un montón de incógnitas todavía que como sociedad tenemos que repensar y que desde luego no están definidas para nada. Pues estoy totalmente de acuerdo. Así que, por mí, podemos cerrar. Queda inaugurada la segunda temporada de Meneando el Avispero, episodio 1. Y podemos cerrar con esta reflexión tan estupenda. Y nada, bienvenidas las personas nuevas que nos estéis escuchando, y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias. Chao, chao.